Hola, gracias por llegarse a mi canal. Mi nombre es Melanie y soy artista visual, y en este espacio me interesa hablar de las artes visuales y los procesos artísticos. Este es un video que inaugura la lista de reproducción de cómo presentarse a convocatorias de arte orientado a artistas visuales, aunque espero que pueda servirles tanto para artistas visuales como para artistas de otras disciplinas. Y bueno, antes de comenzar quería hacer este video que inaugura la lista de reproducción para contarles un poco de mí, como para que sepan desde qué lugar puedo aportarles. No voy a extenderme mucho, simplemente contarles que yo elegí ser artista cuando me recibí de la carrera de artes visuales. Y sé que al decir esto parece un poco loco, pero bueno, fue así. En mi familia no hay artistas como tal de profesión. Mi abuela supo pintar un tiempo, también ella comenzó de grande. Yo considero que mi mamá también tiene dotes artísticos, pero bueno, ella no decidió abocarse a ello. Es decir, yo no tuve influencias artísticas desde chica. Es más, yo no sabía que el arte era una posibilidad en ese momento. Y ustedes se preguntarán entonces qué le pasó a esta chica que ahora está haciendo videos de artes visuales. Bueno, yo decidí estudiar fotografía porque tuve una epifanía. Estaba en mi casa viendo un documental de una fotógrafa, no recuerdo el nombre, y ella contaba cómo había aparecido una fotografía en un lugar que ella pensaba que no tenía nada que decir. Y en ese momento hubo algo que se encendió en mí y no quise dejar pasar ese sentimiento. Para mí había algo que pasaba que era importante, entonces al otro año me inscribí en la carrera de fotografía y comencé a estudiar. Y ya faltándome un año para recibirme de la tecnicatura en fotografía, yo sentía que todavía me faltaban herramientas y cosas que incorporar. Estaba muy inclinada a la fotografía publicitaria. Entonces yo quería empezar a combinar colores, hacer escenografías, tener otro manejo de la forma y del espacio. Y ahí fue que me inscribí en la Tecnicatura de Bellas Artes. Seguí un poco más allá en el arte y logré que a fines de esta segunda carrera en la Escuela de Bellas Artes lograr hacer una obra en la que me encontré conmigo misma, que fue mi tesis. Para ese entonces yo desarrollé lo que le llamo mi primera obra de arte. Al año siguiente inscribí esa obra a un concurso importante en Córdoba y salí seleccionada junto a otros artistas de mi edad. Y en pocas semanas yo estaba en Córdoba montando una muestra, algo que era loquísimo para mí, nunca lo hubiese pensado. Supongo que esa exposición debió haber sido más importante de lo que yo pensaba en esos días, porque a los días salió una nota en el diario que llevaba una foto mía junto a mis compañeros con un encabezado que decía "Nuevas generaciones del arte". Ese fue para mí un momento de quiebre muy importante, porque yo hasta ese momento no me había planteado la posibilidad de dedicarme de lleno al arte. A mí me gustaban las instalaciones, me gustaba la fotografía, entonces tuve que calmar un poco la mente y ponerme a pensar. El arte me llenaba demasiado y así, haciendo retrospectiva, me di cuenta que de una forma u otra yo siempre estaba creando arte y que eso me hacía feliz y me llenaba. Así que llegué a la conclusión de que si no podía dejar de hacer arte, la mejor forma de aprovechar esta cualidad era poder dedicarme a eso. Entonces, bueno, posteriormente comencé a viajar para formarme y estudiar, exponer en otros lugares, a tomar clases, y todo esto lo hice a través de convocatorias de arte y la mayoría de becas o de programas súper accesibles o de formaciones que daban ya gratuitas, porque yo no tenía para pagarme todas estas formaciones. Siempre fui muy emprendedora desde chica y bueno, yo generaba mis ingresos y luego lo invertía para formarme e ir a un lugar a exponer mi arte, que eso también es un coste bastante importante. Entonces a mí poder participar de estas diferentes convocatorias me llenó de muchísimas experiencias. Con el solo hecho de participar en llenar un formulario uno ya aprende muchísimo. En muchos casos te ayuda hasta poder cerrar la obra. De pronto tenías una obra que poner el texto o tenías que ponerle la ficha técnica y ahí estaba uno conociendo la obra. Me acuerdo que le iba a pesar a la verdulería para saber cuánto pesaba la obra. Cuando en realidad, qué sé yo, muchas veces se deduce lo que podía empezar la obra y yo no, estaba como muy
muy atada a querer saber, conocer y a poner lo que en verdad era, obviamente. Pero bueno, cosas que uno hace cuando tiene poca experiencia. Y por otra parte, cuando me empecé a involucrar en todo ese mundo de las convocatorias, me di cuenta que en el mundo del arte, si lo voy a decir, el mundo del arte, se hablan de estrategias específicas para presentarse a convocatoria, y es como si fuese un conocimiento oculto que nadie te dice, nadie te dice cómo podés hacer para presentarse a una convocatoria o qué tipos de estrategias hay. O por lo menos a mí me pasaba de querer preguntarle a alguien y muchos artistas con los que me relacionaban no lo sabían, y les preguntaba a artistas que ya tenían experiencia y trayectoria, y muchos eran muy celosos de toda esa información. Entonces todo el mundo te decía sí, hay estrategias para presentarte y salir seleccionado en una convocatoria, pero nadie te decía cuáles eran. Yo llegué a un punto de hasta pensar que no existían estas tales estrategias, y en parte tuve un poco de razón, pero bueno, todo esto lo voy a desarrollar más adelante. La cosa es que de tanto presentarme a convocatorias, a veces yéndome bien, a veces no tan bien, me di cuenta de mis errores y fui mejorando. También aprendí cosas de otras áreas, y también hubieron artistas que se acercaron y me dijeron una que otra cosa. Cuestión que todo lo que voy a contar en esta lista de reproducción fue un rejunte de muchas cosas que aprendí por experiencia. Creo que la mayoría de los artistas lo aprendimos así. Entonces, a mí la verdad es que me costó tantos malos tragos que me gustaría poder compartir todo esto con quien necesite la información para poder también alivianarles un poco el paso a paso. Para mí es importante también en este momento acercarles un poco un concepto, una definición de lo que es una convocatoria de arte, por lo menos desde mi perspectiva. Y para mí una convocatoria de arte es un llamado público para invitar a artistas a participar de un hecho artístico. Este hecho artístico puede abarcar una amplia gama de formas, desde exposiciones, cursos, hasta residencias artísticas y becas, y por lo general son instancias competitivas en donde resultan beneficiados un grupo reducido de artistas, obviamente en comparación a la cantidad de artistas que se postulan, y en donde se establecen ciertos requisitos y criterios de selección, como temas específicos, formatos de presentación, fechas límite y proceso de evaluación. El objetivo de una convocatoria de arte es brindar oportunidades a artistas para mostrar su trabajo, participar en proyectos colaborativos, recibir reconocimiento y apoyo financiero y contribuir al desarrollo y a la diversidad del panorama artístico. Como verán, es una definición muy amplia. Yo, para explicarlo, también lo dividiría en dos instancias, que la primera es lo que depende del artista, que es realizar una inscripción que cumpla con los determinados requisitos. Estos requisitos son únicos para cada convocatoria, es decir, no hay dos convocatorias iguales, cada una va a tener sus propios requisitos, y como no conozco la inmensidad de convocatorias que hay en el mundo del arte, voy a centrarme solamente en los requisitos que son principales, que lo tienen la mayoría de convocatorias. Por ejemplo, hay convocatorias en donde uno se puede postular como institución para participar de ese proyecto, y hay requisitos específicos que yo desconozco porque nunca me presenté de parte de una organización, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en los requisitos que la mayoría suelen pedir y que también son personales de individuo, de un artista hacia la convocatoria, que suelen ser la biografía, el CVR, el statement, el portfolio, los antecedentes, la memoria conceptual, memoria descriptiva, esquema de montaje, etc. Y por otra parte está lo que no depende del artista, que es receptar la inscripción, revisar el material, la selección por parte del jurado de la comisión de selección, la comunicación de esos resultados y luego la implementación de ese beneficio que se da depende en gran parte de la institución y toda esa organización, y después se le comunica al artista. ¿Por qué yo me centro en la parte de la presentación?
porque es lo único que depende de nosotros como artistas. Digamos que la obra o proyecto artístico o el artista vaya a salir seleccionado en una convocatoria no lo vamos a poder saber si no sería algo arreglado. Pero sí es cierto y sí comprobé que a medida que mis presentaciones se mejoran, el trabajo resulta más consistente y tiene más probabilidades de ser seleccionado. En las convocatorias, como en la vida misma, siempre hay una dimensión de pensamiento que determina una emoción. Y esa emoción hace que nosotros tengamos ciertas acciones y en base a esas acciones que tengamos los resultados. Por ejemplo, vemos un flyer de una convocatoria, pensamos qué bueno sería inscribirnos a esa convocatoria. Enseguida nos agarra una emoción, por ejemplo, de entusiasmo. Esa emoción hace que nosotros tengamos iniciativa, empecemos a tomar acción, es decir, a realizar la presentación, y en base a esa acción tenemos el resultado, que por lo menos si mandamos la presentación quedamos inscriptos en la convocatoria. Y después de esa dimensión está el factor de la suerte, que será el universo conspirando a nuestro favor, ¿sí? Yo personalmente siempre pienso que el universo conspira a nuestro favor, que donde tenemos que estar vamos a estar y donde no tenemos que estar no vamos a estar, nos va a sacar de ahí. Pero bueno, más allá de eso, seguimos con esto. Y bueno, para ejemplificar esto del factor suerte voy a contar algunas anécdotas que son importantes para mí en donde se ejemplifica lo que es este factor suerte, ¿no? Y lo azaroso que pueden ser algunas cosas. Tengo 1000 anécdotas más y también tengo conocidos artistas que tienen un montón de anécdotas que voy a decir, no, ¿qué onda con esto? Y bueno, la primera tiene que ver con la convocatoria, que fue un punto de inflexión para mí, que fue la que les contaba en un principio, en esta introducción, que fue la que me permitió hacer mi primera exposición viajando a Córdoba. Y bueno, resulta ser que esta convocatoria estaba en duda en las bases y condiciones si era una convocatoria para la provincia de Córdoba o para Córdoba capital. Entonces, cuando yo me inscribí con esta duda a la convocatoria, sabía que podía resultar fuera de selección porque yo estoy en el interior de Córdoba, es decir, en la provincia y no en la capital. Entonces, bueno, postulé mi presentación, salí y todo, y luego los jurados aclararon que era una convocatoria para artistas Córdoba capital solamente, pero que esa era la intención y que en las bases y condiciones había quedado dudoso, y en ese caso los jurados decidieron considerarme. Pero esa presentación que yo había hecho para esa convocatoria había tardado 1 año en hacerla y tenía 3 tutores. Yo tenía mi tutor de tesis y estaba haciendo 2 talleres, uno de escritura para complementarlo con esa obra y otro de ¿cómo es que se llama? Y otro de seguimientos de proyectos. Entonces, obviamente la presentación tenía una consistencia muy importante en ese momento y fue lo que le llevó a los jurados a ver mi presentación y a decir, bueno, en las bases y condiciones no queda claro, entonces vamos a incorporar a esta persona, ¿sí? De otro modo, si quizás no hubiera presentado todas las cosas o no hubiera presentado los proyectos o no me hubiera molestado en escribir, en desarrollar todo lo que tenía que desarrollar, probablemente lo hubieran pasado de largo sin siquiera preguntarse de dónde era. Otra anécdota que tengo es que una vez quedé seleccionada en una convocatoria porque había tenido un error de ortografía. O sea, yo había hecho el texto para presentarme una convocatoria y justo en la parte final del remate del texto tuve un error de ortografía que cambió completamente el sentido de la frase y que resultó bastante gracioso. Entonces es como que después yo cuando quedo seleccionada y todo me dicen de ese error porque no fue un error intencional, fue algo sin querer. El jurado que me había seleccionado me dice, mira, yo te seleccioné porque vi esto y lo otro, además de la obra y la presentación, me pareció importante que haya pasado esto porque abriste un espacio al juego y qué sé yo. Es como que
el texto dejó de ser tan serio, se abrió como un espacio de juego y bueno, a él le pareció importante rescatar ese error como una parte también de la construcción artística, ¿no? Entonces, nada, eso fue algo que nunca en la vida me lo hubiese podido imaginar. Después también hay otra presentación, otra convocatoria en la que no quedé seleccionada porque directamente el jurado no tenía ganas de leer el texto. No la justifico, somos humanos, pero no la justifico. De todas maneras, eso es algo que yo no puedo manejar y que no puedo hacer absolutamente nada. Y después me enteré mucho tiempo después porque había una persona que yo conocía que era veedora en la convocatoria que me contó lo que había pasado. Y entonces, bueno, ante eso uno no puede hacer absolutamente nada. Esto es para que vean lo que es el factor suerte, que depende mucho y que también es muy subjetivo a la hora de la selección. Por eso es importante que las convocatorias no se tomen de manera tan personal, que piensen que el no salir en una convocatoria o no salir en reiteradas convocatorias, tuve una racha que no salí en ninguna, y es importante que en esos momentos veamos siempre el tema de la presentación y el factor suerte, y no en que nosotros o no servimos como artista o nuestra obra no está a la altura o a nuestra obra le falta por desarrollarse, siempre y cuando nosotros sepamos que estamos haciendo un trabajo y nos abramos a experimentar y a probar, siempre va a estar bien. Y tratemos de eso, de no buscar validaciones a través de convocatorias, sino a través de uno mismo como artista. La primera validación que se da es uno mismo como artista, y después a la obra, cuando la trabaja, cuando hace el proceso, cuando por fin uno siente que la obra está, entre comillas, terminada o concluida, es ahí donde uno le pone ese carácter de obra y de valor. Y después, si uno sale seleccionado en una convocatoria, vas a tener experiencias hermosas, otras no tan hermosas, pero experiencias, en fin, y todo va a servir para crecer. Y si no está uno seleccionado en una convocatoria, no hay que afligirse, hay que probar otros métodos, hay que probar otras convocatorias, y también hay que buscar diferentes formas para tratar de concluir en el proyecto. Esto principalmente lo digo porque muchas veces participamos en esas convocatorias para acceder a becas o financiamiento también de un proyecto, y no hay que pensar que porque uno no sale en la financiación o no sale en la beca, esa obra no la teníamos que hacer, todo lo contrario. Tengo anécdotas de eso también, pero las voy a dejar para otro momento. Eso me lleva a otra pregunta, que sería, ¿qué es lo que define la selección de un proyecto o una obra o un artista en una convocatoria de arte? Lo que define la selección de un proyecto, obra o artista en una convocatoria de arte es la afinidad que hay entre lo que presentamos y la convocatoria. Y en dos sentidos, que primero eso se ajuste a las bases y condiciones, y segundo, que tiene que ver con una parte como más intangible, por así decirlo, que es toda la preferencia de la institución, el jurado, el contexto, etcétera. Que bueno, todo eso también lo vamos a ver más adelante en el segundo video. Voy a tratar de que los videos más bien sean videos cortos y puntuales, antes de hacer un video largo explicando diferentes puntos. Creo que el segundo video sí va a ser larguísimo, o por lo menos más largo que este, pero es una parte que, aunque sea engorrosa, yo la considero necesaria. Pero bueno, cada uno va a poder ir a la parte de la lista de reproducción que les parezca que necesitan en ese momento. Y antes de irme, quiero aclararles que esto no es una ley, de que sí o sí, siguiendo estos pasos, estas indicaciones, uno va a resultar seleccionado sí o sí en una convocatoria, sino que si no resultan seleccionados, al menos van a estar cerca. Y obviamente pueden darle su tinte a todas estas estrategias, entre comillas, y si hay artistas generosos que quieren compartir ciertas cosas que les hayan funcionado para poder presentarse a las convocatorias, bienvenidos sean. Yo también sigo aprendiendo. Pongo todo este material a disposición porque debería ser un conocimiento sumamente gratuito para los artistas. Así que bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Espero que esta lista de reproducción les guste, pero que principalmente les sirva
a la hora de armar sus presentaciones. Y bueno, voy a estar dejando todo el material a su disposición. Les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien. Chao, chao.